Bienvenidos todos a otra entrega de mis comentarios aquí en Mirada Panorámica, en este canal de YouTube. Es un placer estar con ustedes. Gracias por los mensajes que me han enviado y por siempre estar siguiendo muchas de las ideas que expresamos nosotros en las redes sociales y en muchas otras plataformas. El primer comentario que hice cuando decidí embarcarme en esto de compartir con ustedes todas las semanas era relacionado a cómo los medios tradicionales en nuestro país, lamentablemente, cada vez más están cooptados por el poder público. Porque obviamente el Estado Dominicano es un colocador de publicidad enorme, uno sin el cual cientos de programas de televisión y cientos de estaciones de radio probablemente no sobrevivan. Y en aquel momento les decía que yo me solidarizaba mucho y me sentí identificado con la cruzada que lleva el periodista Marino Zapete. Y eso es algo que lo rescato porque casualmente saben todos ustedes que se lleva un proceso en los tribunales de la República, precisamente porque se le está acusando a él, lo hace la hermana del Procurador General de la República, de esencialmente injuriarla y difamarla, algo que obviamente ha sido recibido por muchos sectores de la sociedad con ojos escépticos. Hoy, de hecho, muchos periodistas que fueron a solidarizarse en una de las audiencias de este caso con Marino Zapete, se les negó la entrada a la audiencia, alegando que fue una disposición del juez. Eso es una medida que obviamente es facultativa y los jueces tendrán sus razones para justificar la restricción que este juez, por ejemplo, está imponiendo a los periodistas que acompañaban a Zapete. Sin embargo, que en un caso, por hacer ejercicio de lo que considera Zapete es su libertad de prensa, se limite el acceso de la prensa a la audiencia, independientemente del argumento que pudo haber sostenido el juez, que a mí me parece que es difícil de sostener en este caso. Lamentablemente se manda un mensaje bastante negativo a la sociedad dominicana. Yo creo que una sociedad que ve como un periodista se le han cerrado muchas puertas por hacer denuncias, muchas de las cuales él ha mostrado elementos probatorios para sustentarlas, otras quizás con elementos probatorios que podrían dejar algo que desear, pero indudablemente hay que tener mucha valentía y mucho coraje para enfrentar y decir muchas cosas en la República Dominicana. Porque no solamente los medios tradicionales están fuertemente cooptados por el poder de la publicidad estatal, sino que también muchos medios omiten incluso reportar información, señores, que yo creo que es de mucha relevancia para la República Dominicana. Por ejemplo, a mí me sorprendió, y quizás por ahí haya un medio digital que lo haya publicado, o quizás uno físico, pero por lo menos los principales periódicos que llegan a mi hogar, brilló por su ausencia el hecho de que la misma empresa que representa y que representó en la firma de los contratos que firmó con el Ministerio de Obras Públicas sin licitación alguna, la hermana del Procurador General de la República, el grupo ASIMRA, me parece se llama, esta empresa se les olvidó, parece, a muchos periodistas, o no se enteraron, que contribuyó con 70 millones de pesos a la campaña de reelección del presidente Medina en el año 2016. En cualquier lugar, no hay que ser muy inteligente para usted relacionar una empresa donante de una campaña política con una empresa que luego se beneficia de muchas de las mieles del Estado. En este caso, algunas de las cuales fueron entregadas con procedimientos de muy dudosa legalidad, como fue la adjudicación de más de 11.500 millones de pesos en contratos que hizo el Ministerio de Obras Públicas, en ese entonces de la mano del hoy candidato Gonzalo Castillo, a empresas todas que son cercanas a procesos de campaña política del Partido de la Liberación Dominicana, y como Alicia Ortega investigó y nos demostró, muchas de las empresas incluso comparten domicilio, algunas de ellas incluso domiciliadas en la Torre Progreso o Progresus, que está en la Lincoln, esta que es propiedad de Gonzalo Castillo. Entonces, son demasiadas las conjeturas que se pueden hacer, y a mí me parece que la labor del periodismo de reportar estas conjeturas para que seamos nosotros los que saquemos conclusiones es una labor a la que no se le puede dar la espalda. Obviamente hay que hacer un periodismo responsable, y si se hacen denuncias tienen que existir medios probatorios para sostener estas denuncias. Sin embargo, eso no impide que hechos, como por ejemplo quiénes fueron los donantes, en este caso este grupo ASIMRA, a la campaña del presidente Medina, se reporten. Entonces, por eso es, señores, que hay tanto crecimiento de los canales alternativos de información como YouTube, como las redes sociales. Porque que lamentablemente la semilla de la desconfianza
que provocan que se obvien hechos como este, que no se reporten hechos como ese, hace que mucha gente se le erosione la credibilidad que ya tenía erosionada en la clase periodística, no solamente aquí, sino en otros países también. Entonces, eso es un llamado, señora, que pensemos muy seriamente en cuáles van a ser las consecuencias de este caso que se lleva en contra de Marino Zapete. Porque al igual que él, muchos otros, yo sé, periodistas, quizá tengan la intención de ejercer un periodismo responsable y de apuntar los dedos donde merecen ser apuntados, pero muchos también temen porque el sustento de su familia, porque ganarse la vida de forma honrada cada vez les sea más difícil en un país donde todo aquel que osa desafiar con la verdad el poder sufre consecuencias que van más allá incluso de los que la ley establece o permite. Entonces, a mí me preocupa la deriva de la democracia dominicana y yo creo que lo que pase con este caso es un termómetro interesante para ver si el nivel de intolerancia de este gobierno a la crítica, si el nivel de intolerancia a la disidencia que ha mostrado incluso este presidente al despedir funcionarios públicos que simple y sencillamente tienen opiniones distintas a la suya, como es el caso del exministro Isidoro Santana, si ese nivel de intolerancia sigue creciendo. Porque hay que recordar que a pesar de que tenemos una República Dominicana con una presidencia que yo llamo imperial por los muchos poderes que tienen, este país no es de ninguna persona. Este país no es de ningún partido político. Este país no es de ningún candidato. Este país es de todos. Y por eso el compromiso de seguir denunciando y criticando lo que merece ser denunciado y lo que merece ser criticado. Porque no nos van a callar. Por YouTube y por medios como este, el brazo opresor del Estado le queda corto a la tecnología. Y ojalá que muchas otras personas, al igual que yo, se animen a denunciar, a criticar y a reflexionar sobre los temas que merecen ser criticados. Ojalá que la justicia actúe de la manera más imparcial posible y ojalá que en este caso de Marino Zapete lleguemos a una conclusión no solamente bien fundamentada jurídicamente, sino que envía un mensaje al poder político. Gracias por estar en este canal y suscribirse. Recuerden que pueden hacerlo clicando el botón suscribir en este mismo canal de YouTube. Yo compartiré esto también por Instagram y por otras redes sociales. Y como siempre aprecio enormemente el cariño, las muestras de afecto, incluso también las dudas y cualquier comentario que ustedes puedan tener que pueden hacer aquí mismo o pueden hacer en otras plataformas. Nos vemos la próxima semana.